Cierren los ojos, y piensen en el secreto más grande que llevan dentro. Ese que duele al recordar, que quema el alma y que, por años, ha vivido escondido en lo más profundo de sus corazones. Para mí, esos recuerdos están guardados como cartas viejas, amarillentas por el tiempo, en una caja de madera gastada. Y la primera carta, la más dolorosa, la que marca el inicio de todo, es la del día en que todo empezó a morir dentro de mí. Recuerdo el sol de aquel día de mi boda en Ayacucho. El aire olía a tierra mojada y a las flores que adornaban la pequeña iglesia de adobe. Era una muchacha llena de ilusiones, como tantas de nosotras en aquel tiempo, soñando con un hogar, con el amor que mis padres, tan sencillos, nunca me mostraron de forma abierta. Ricardo parecía la respuesta a mis oraciones, un hombre fuerte, de mirada seria, pero que prometía cuidar de mí. Mi vestido blanco, cosido con tanto cariño por mi tía abuela, parecía volar con la brisa andina mientras caminaba hacia el altar. Pensé que aquel sí sería el inicio de una vida de paz y alegría. ¡Qué ingenua! La noche de bodas, la primera discusión. Una palabra mal dicha, un plato que se rompió por accidente. Su voz se endureció, sus ojos cambiaron. Y entonces, llegó. El primer golpe. Fue como un trueno en un cielo despejado, un relámpago que me cegó y me dejó sin aliento. No fue fuerte, no dejó una marca visible, no fue un golpe de furia descontrolada, sino un golpe seco, certero, que me dijo todo sin palabras. Mi cuerpo se quedó helado, petrificado, pero mi alma, esa, ya sabía. Sabía que aquel no era el hombre al que había jurado amar. Sabía que mi vida, tal como la había soñado, se desmoronaba en un instante. Sentí un frío que me llegó hasta los huesos, un frío que me acompañaría por décadas. El silencio fue mi primera reacción. No grité, no lloré. La vergüenza me invadió al instante, como una marea oscura. ¿Cómo iba a volver a casa de mis padres, a los pocos días de casada, con esa verdad? ¿Qué dirían los vecinos en la plaza del pueblo? Las comadres, las miradas. No podía avergonzar a mi familia. El peso de ese sí pronunciado en el altar, ahora, me parecía una cadena, un eco vacío que resonaba en mis oídos. Decidí callar, convencida de que era la única salida, la única forma de proteger lo que quedaba de mi dignidad. Pensé que era un error, que no volvería a pasar. Ah, la esperanza, esa cruel compañera que nos engaña tantas veces. Solo me atrevo a contar esto ahora porque sé que el tiempo ya no me espera. Hay algo que nunca le conté ni siquiera a mis hijos. Y ese silencio fue el principio de mis 40 años de espera, de paciencia y de una soledad que no deseo a nadie. ¿Se imaginan lo que es vivir cada día con ese nudo en la garganta, con el alma encogida por el miedo? Pues así fue el inicio de mi matrimonio, y así, poco a poco, las paredes de mi hogar, que debían ser mi refugio, comenzaron a transformarse en la prisión de mi alma. Las paredes de adobe de nuestra casita en Ayacucho, que deberían haberme abrazado con cariño, se fueron volviendo, poco a poco, los muros de mi propia prisión. Los primeros meses de casada, recuerdo que intentaba con todas mis fuerzas ser esa esposa perfecta que todas las revistas decían que debía ser. Me levantaba antes del sol, preparaba el desayuno con esmero, limpiaba la casa hasta que brillaba, todo para que Ricardo no encontrara motivos para enfadarse. Pero no importaba cuánto me esforzara, siempre había algo. Un plato mal puesto, una camisa arrugada, una respuesta que no le gustaba. Su ira era una sombra que me seguía, acechando en cada rincón. El miedo se instaló en mi pecho como un huésped no deseado, pero permanente. Cada vez que escuchaba el sonido de la llave en la cerradura, mi corazón daba un salto. Los pasos de Ricardo al entrar, el tono de su voz al preguntar algo, todo era una señal. Venía tranquilo o la tormenta se acercaba. Vivía en una espera constante, con el alma en vilo. Si me preguntan cómo aguanté, no tengo una respuesta fácil. Solo sé que, por fuera, mantenía una sonrisa para el mundo, mientras por dentro, me moría un poquito cada día. Las mañanas eran un tormento.
Si un golpe había dejado marca, tenía que inventar una historia. Caí por las escaleras, me golpeé con la puerta, el fogón de la cocina me quemó sin querer. Las vecinas, con sus ojos curiosos, a veces me miraban con lástima, otras con una comprensión silenciosa. Sé que muchas mujeres vivieron lo mismo que yo, pero en silencio, porque así era nuestro destino, así nos enseñaron que debíamos aguantar. No había a quien contarle, no había a quien pedir ayuda. La vergüenza me ataba más fuerte que cualquier cadena. La soledad era mi compañera más fiel. ¿Con quién iba a desahogarme? Mi familia estaba lejos, y no quería preocuparlos, ni mucho menos, que supieran la verdad. Las conversaciones en el mercado eran superficiales, nadie hablaba de estas cosas en voz alta. Mi único refugio eran mis pensamientos, mis rezos en voz baja y la esperanza, tonta quizás, de que todo cambiaría. Contar esto ahora no me hará olvidar, pero quizás me ayude a perdonarme por haberme quedado tanto tiempo, por haber callado. Por haber dejado mi nombre, mi voz y hasta mi reflejo en el espejo por alguien que nunca aprendió a mirarme de verdad. Y así, en ese silencio forzado, en esa rutina de miedo y de disimulo, comenzaron a llegar los hijos. Mis pequeños, que serían la única luz en tanta oscuridad, y a la vez, la razón más grande para que yo, Elena, eligiera quedarme, para que decidiera seguir en esa prisión de adobe, con la esperanza de protegerlos a toda costa. Y fue en medio de esa penumbra, de ese silencio que me asfixiaba, que llegaron mis hijos. Uno a uno, pequeños soles que intentaban abrirse paso en la oscuridad de mis días. La alegría de tenerlos en mis brazos era inmensa, una felicidad que me llenaba el alma y me daba un respiro de la constante angustia. Pero, esa alegría venía siempre mezclada con una angustia profunda. ¿Cómo los protegería? ¿Cómo evitaría que la sombra de Ricardo cayera también sobre ellos? Mi dilema, el que me carcomía por dentro, era constante. ¿Iría yo, Elena, a abandonar a mis hijos por miedo, dejándolos sin un padre, aunque ese padre fuera mi verdugo? ¿O me quedaría, soportando lo insoportable, arriesgándome a que mis pequeños presenciaran la violencia, esa que yo tan arduamente intentaba esconderles? La balanza siempre se inclinaba hacia ellos. Yo era madre antes de ser esposa, y esa, se convirtió en mi cruz, en mi razón para soportar lo insoportable. Era un sacrificio, sí, pero lo hacía por ellos, por la esperanza de darles una vida mejor, aunque la mía estuviera rota. Ricardo, por su parte, tenía sus momentos. Frente a la gente, frente a los hijos, intentaba ser un padre normal. Jugaba con ellos en el patio, les contaba historias antes de dormir, a veces hasta les compraba dulces en el pueblo. Esos pequeños momentos de aparente normalidad eran como oasis en mi desierto, y me aferraba a ellos con uñas y dientes, esperando, rogando, que duraran. Y él me juraba. Me juraba que cambiaría, que todo sería diferente, que esos momentos de rabia eran solo eso, momentos. Y yo, tonta de mí, por amor, por esperanza, por pura burla del destino, le creía. Una y otra vez. Se los juro, lo hacía por la ilusión de ver a mis hijos crecer en un hogar en paz. Mi habilidad para esconder la verdad se fue perfeccionando con los años. Era como una bailarina de sombras, moviéndome con cuidado para que mis hijos nunca vieran lo que realmente pasaba. Ocultaba los moratones con chales o, con excusas, fingía sonrisas que no sentía. Quería que su infancia fuera pura, limpia, sin el veneno del miedo. Pero los niños, mis viejitas, tienen una intuición que a veces nos supera. Sofía, mi hija mayor, era la que más observaba. Sus ojos grandes y oscuros, a veces, se quedaban fijos en mí, en mi cansancio, en el silencio que llenaba la casa. Ella sentía, lo sé. Sentía que algo no andaba bien, aunque yo jamás le dijera una palabra. Imagínense sosteniendo una verdad por más de 30 años, callada, para proteger a quienes más aman. Ese fue mi día a día. Y mientras mis hijos crecían, y la tensión entre Ricardo y yo se hacía más palpable, aunque la violencia directa permaneciera oculta a sus ojos, las marcas invisibles en mi alma se profundizaban.
dejando cicatrices que ni el tiempo ni la distancia lograrían borrar por completo. La rutina del sufrimiento se fue apoderando de mis días, como una mala hierba que ahoga la flor más bella. Los años se arrastraban, uno tras otro, y sentía como mi alma se encogía, se hacía más pequeña, más silenciosa. Las marcas que Ricardo dejaba en mi cuerpo, esas, al menos se borraban con el tiempo, se escondían bajo la ropa. Pero las otras, las invisibles, esas se aferraban a lo más profundo de mi ser. Mi autoestima, antes una llamita, se fue apagando, convirtiéndose en ceniza. Mi voz, esa que un día tuvo risas y canciones, se cayó, y mi identidad, la Elena que fui, se perdió en el eco de cada golpe, de cada humillación. Dejé mi nombre, mi voz y hasta mi reflejo en el espejo por alguien que nunca aprendió a mirarme de verdad. ¿Se imaginan vivir así, sintiendo que ya no eres tú misma, que eres solo una sombra de lo que un día fuiste? Era como si viviera en un sueño pesado, del que no podía despertar. El espejo me devolvía una imagen que no reconocía, unos ojos tristes que no eran los míos. Mi único refugio, mi consuelo, lo encontraba en la fe. En la pequeña iglesia del pueblo, me arrodillaba y mis lágrimas se mezclaban con el incienso. Mis oraciones eran susurros desesperados, súplicas para que Dios me ayudara a soportar, o para que, por fin, Ricardo cambiara. Apretaba contra mi pecho, el rosario de mi abuela era el único asidero en la tormenta. Creía, con todo mi corazón, que la fe me daría la fuerza para seguir, para ver la luz al final del túnel. Me aferraba a la idea de que un milagro ocurriría, de que el amor, el mío, el de mis hijos, lo transformaría. Las amigas de la aldea, con sus miradas cómplices y susurros bajos, en el fondo sabían. Sabían que algo andaba mal en mi casa, aunque nadie se atrevía a preguntar directamente. El silencio, ese cómplice cruel, era una ley no escrita en nuestras comunidades. Sé que muchas mujeres vivieron lo mismo que yo, pero en silencio, con la misma vergüenza y el mismo miedo que yo sentía. Y por eso, hoy les cuento mi historia, para que sepan que no están solas, que su dolor es reconocido. Contar esto ahora no me hará olvidar el frío de aquellos inviernos, pero quizás me ayude a perdonarme por haberme quedado tanto tiempo, por haber callado. He vivido más inviernos que primaveras, y aún así, a veces, no dejo de sentir frío cuando lo recuerdo. Pero en medio de esa resignación, de esa aceptación de un destino que parecía sellado, siempre hubo una pequeña chispa, una pequeña rebeldía en mi corazón que me impedía rendirme por completo a la amargura. Eran mis pequeños actos, casi imperceptibles, los que me mantenían viva, los que me preparaban, sin saberlo, para un futuro que aún no podía imaginar. Aún con el alma encogida, una pequeña llama se negaba a apagarse dentro de mí. Eran esas pequeñas rebeliones, casi imperceptibles, las que me mantenían a flote en el mar de mi tristeza. A veces, era un simple acto de mantener la mirada firme por un instante más de lo que Ricardo esperaba, un desafío silencioso que solo yo entendía. Otras veces, era mi voz, un poco más alta de lo acostumbrado, defendiendo a uno de mis hijos de alguna injusticia o regaño sin sentido. Eran pequeñas victorias que nadie más veía, pero que para mí eran un respiro, una forma de recordar que todavía estaba allí, aunque fuera en la sombra. En medio de todo, mi mayor propósito era criar a mis hijos con valores opuestos a los que Ricardo mostraba. Les enseñaba la gentileza, el respeto, la empatía, la importancia de la familia y de Dios. Quería que fueran hombres y mujeres de bien, que no repitieran los errores de su padre, que conocieran un amor verdadero. Me aferraba a la idea de que mis enseñanzas los protegerían del veneno que habitaba en nuestra casa. Era mi legado, mi forma de construir un futuro distinto para ellos. Buscaba y encontraba pequeños momentos de alegría, como luciérnagas en la oscuridad. El día de la cosecha, el olor a tierra fértil y esfuerzo compartido me traía una paz momentánea. Las fiestas de la aldea, cuando Ricardo no estaba presente o se iba temprano, eran una oportunidad para sonreír de verdad, para conversar con las comadres, para sentirme parte de algo más grande que mi sufrimiento. Yo me apegaba a las sonrisas de mis hijos, eran mi sol en los días más oscuros, el motor que me impulsaba a levantarme cada mañana. Verlos jugar en el patio,
escuchar sus risas despreocupadas, era mi mayor consuelo. Había una fuerza en mí, una terquedad quizás, que me impedía rendirme por completo. A pesar de todo, no me permitía caer en la amargura. La preparación de la comida, el cuidado de la huerta con mis propias manos, eran actividades que me conectaban a la tierra, a la vida misma. Cada semilla plantada, cada verdura cosechada, era un pequeño acto de fe en que algo bueno podía crecer, incluso en las peores condiciones. Sentía nostalgia, claro, la nostalgia de una vida que nunca tuve, de sueños que fueron robados. Pero esa nostalgia no me paralizaba, me impulsaba a seguir, aunque fuera un paso a la vez. Y mientras esos pequeños actos de resistencia me daban fuerzas para seguir adelante, mis hijos crecían. Y con su crecimiento, la tensión en el hogar se hacía más difícil de disimular. Ricardo y yo éramos dos extraños viviendo bajo el mismo techo, y aunque yo intentaba mantener la verdad oculta, los ojos de mis pequeños, sobre todo los de Sofía, empezaban a notar las sombras que yo creía haber escondido también. El peso de ese secreto familiar se hacía cada vez más pesado. Mis hijos crecían, y con cada año que pasaba, la tensión entre Ricardo y yo se hacía más y más difícil de esconder. Ya no eran niños pequeños que vivían en su mundo de juegos. Ahora, sus ojos eran más curiosos, sus preguntas más directas. Yo seguía disimulando, por supuesto, como una actriz en una obra que no quería protagonizar, pero el ambiente en la casa era denso, pesado, como el aire antes de una tormenta. Ricardo, aunque ya no levantaba la mano tan a menudo frente a ellos, seguía siendo un hombre de pocas palabras y de miradas duras. Su presencia llenaba cada espacio con un silencio incómodo, y eso, mis viejitas, también es una forma de violencia. Sofía, mi hija mayor, la más sensible, era la que más notaba mi tristeza. Recuerdo sus ojitos grandes fijos en mí mientras yo cocinaba, o sus manos pequeñas apretando la mía en un gesto de consuelo silencioso. Ella sentía el peso de lo que no se decía, los secretos que flotaban en el aire de nuestra casa. A veces, escuchaba a mis hijos susurrar entre ellos, tratando de entender por qué papá era tan diferente, por qué mamá siempre estaba cansada. Eran conversaciones que me partían el alma, porque sabía que, a pesar de mis esfuerzos, mi dolor les alcanzaba de alguna manera. Imagínense. Sosteniendo una verdad por más de 30 años, una verdad que te quema por dentro, que te pesa en cada paso. Ese era mi día a día. El miedo a que mis hijos descubrieran la magnitud de lo que yo vivía era constante. ¿Cómo les explicaría? ¿Cómo podrían entenderlo? La vergüenza era un látigo que me golpeaba sin piedad. Pensaba en mis propios padres, en los consejos que me dieron al casarme: sé una buena esposa, Elena. El hombre es la cabeza del hogar. Y yo, con esa lección grabada a fuego en el alma, creía que mi deber era aguantar, que era mi cruz. Mis hijos, de alguna manera, también intentaban protegerme, aunque no supieran de qué. Se interponían cuando Ricardo alzaba la voz, o cambiaban de tema rápidamente si la conversación se ponía tensa. Eran pequeños héroes silenciosos en mi vida. Mi consuelo era que, a pesar de todo, habían crecido con valores, con amor entre ellos. Pero la sombra del secreto familiar seguía allí, una nube oscura que nos cubría a todos. Y mientras yo seguía buscando fuerzas en mi fe, pidiendo a Dios una señal, un cambio, un respiro en tanta agonía, un rayo de esperanza apareció en el horizonte. Era pequeño, frágil, casi imperceptible, como esas flores del campo que luchan por abrirse paso entre las piedras. Pero, como ya aprenderían, a veces, incluso el más mínimo rayo de sol puede traer una promesa de primavera, aunque esa primavera, en mi caso, tardara décadas en llegar y se desvaneciera tan rápido como apareció. Después de tantos años de tormenta, hubo un periodo de una calma extraña, casi irreal. Ricardo, por un tiempo, se mostró diferente. Menos agresivo, más callado, incluso a veces, con un gesto de ternura que me descolocaba. En esos días, me permití soñar de nuevo, como una muchacha. Pensé que el milagro que tanto había rezado por fin llegaba, que mis oraciones habían sido escuchadas.
Él juraba que todo cambiaría, que seríamos una familia feliz, como esas que veíamos en las pocas novelas que llegaban a nuestro pueblo. Yo, tonta de mí, me aferré a esa esperanza con todas mis fuerzas. Empecé a plantar flores en el patio, a cantar bajito mientras hacía el pan, a sentir un cosquilleo de alegría en el pecho. Creí, con la ingenuidad de quien desea tanto algo que lo ve donde no está, que la tormenta había pasado para siempre. Los niños también lo notaron, y el ambiente en casa se volvió un poco más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de nuestros hombros. Nos permitimos reír más fuerte, sin miedo a romper el frágil equilibrio. Pero la vida, mis viejitas, a veces es cruel. Esa esperanza, que había florecido tímidamente, se desvaneció tan rápido como apareció. Fue como esas lluvias de verano en la sierra, que mojan la tierra por un momento y luego el sol la seca sin dejar rastro. La decepción llegó, y lo hizo con la fuerza de un rayo. Un día, por una tontería, una palabra mal interpretada, la furia de Ricardo regresó, más brutal que antes, más dolorosa porque había probado la dulzura de la calma. Pensé que el milagro llegaría, pero era solo otra mirajem en el desierto de mi vida. Me di cuenta, con un dolor punzante en el pecho, que él no cambiaría. Que sus promesas eran castillos de arena que el primer viento derribaba. Mi fe, esa que me había sostenido por tantos años, fue puesta a prueba de una manera cruel. ¿Por qué Dios permitía tanto sufrimiento? ¿Por qué mi vida era una cadena interminable de dolor y decepción? Pero, a pesar de todo, no abandoné mi fe. La reorienté. Ya no pedía por su cambio, sino por mi fuerza, por la sabiduría para soportar lo que me tocaba vivir. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera transformación no vendría de Ricardo, ni de un milagro divino, sino de mí misma. Tenía que encontrar mi propio camino, mi propia luz. Aunque no sabía cómo, ni cuándo, la idea de que algo tenía que cambiar empezó a echar raíces en mi corazón. Me aferraba a la pequeña chispa de mi fuerza de voluntad, la que me impedía rendirme a la amargura por completo. Y justo cuando la desesperación parecía ahogarme, la vida, de una manera inesperada, me lanzó un salvavidas. Un evento, aparentemente sin importancia, que rompería la rutina de mi dolor y me abriría una puerta a una libertad que jamás pensé que conocería. Una puerta que me sacaría, aunque fuera por un tiempo, de aquella prisión. Justo cuando la desesperación parecía ahogarme, cuando sentía que ya no había salida de aquel pozo de tristeza, la vida, de una manera que solo Dios explica, me lanzó un salvavidas. Fue un día cualquiera, como tantos otros en mi rutina de dolor. Estaba en la cocina, con mis manos ocupadas preparando la cena, cuando resbalé. Caí mal, con un dolor agudo que me recorrió el brazo. Fue un accidente doméstico, de esos que le pasan a cualquiera, pero para mí, fue el inicio de algo diferente, el pequeño empujón que mi destino necesitaba. Mi brazo, que tanto había trabajado y sufrido en silencio, se rompió. Ricardo, al verme, no mostró la preocupación que una esposa esperaría. Su ayuda fue mínima, casi nula. Me llevó al curandero del pueblo, y luego me dejó a mi suerte, con el brazo inmovilizado y el dolor constante. Necesitaba cuidados, reposo, algo que él no me daría de forma genuina. Y fue ahí, en mi vulnerabilidad, que mi hija Sofía, ya adulta y casada, apareció como un ángel. Ella vivía en un pueblo cercano, a unas horas de Ayacucho, y al enterarse de mi caída, no dudó un segundo. Se presentó en mi casa, con esa mirada suya que siempre me ha desnudado el alma, y me dijo, «Mamá, te vienes conmigo. Yo te voy a cuidar». La idea de irme, de salir de aquella casa, me dio un escalofrío de miedo y de esperanza a la vez. Ricardo, por supuesto, no quería. Ponía excusas, intentaba convencerme de que me quedaría, que él podría cuidarme. Pero Sofía, con una determinación que me sorprendió, se mantuvo firme. «Es tu madre, papá. Necesita atención». Y por primera vez en años, sentí una fuerza ajena a mí, una que me impulsaba a decir que sí. Empaqué unas pocas cosas, lo indispensable. Recuerdo el sol de la tarde mientras subía al autobús,
el brazo en cabestrillo, el corazón latiéndome con una mezcla extraña de ansiedad y de alivio. Era la primera vez en décadas que salía de aquella casa, de aquel pueblo, sin el yugo de Ricardo, sin el miedo constante de su regreso. A mi lado, Sofía me miraba con cariño, y por un momento, sentí que respiraba aire puro por primera vez en mucho tiempo. Aquel brazo roto, me dio la oportunidad de romper las cadenas de mi alma. Fue el accidente que, paradójicamente, me trajo la posibilidad de una nueva vida. El primer día lejos de Ricardo, la sensación de paz fue extraña, casi abrumadora. No había pasos que temer, no había voces que me hicieran temblar. Solo el cariño de mi hija y el silencio de un hogar donde el miedo no habitaba. Era como si una pesada losa se hubiera levantado de mi pecho. Y ahí, en ese nuevo espacio, en ese respiro inesperado, por fin pude empezar a vislumbrar lo que significaba la libertad, y a darme cuenta de la verdad que, por tanto tiempo, había guardado en lo más profundo de mi ser. La casa de Sofía era un remanso de paz después de la tormenta de 40 años. Era una casa sencilla, como la mía, pero llena de un calor que me abrazó desde el primer momento. El silencio no era el de mi antigua prisión, sino un silencio dulce, acompañado del murmullo de la vida cotidiana, de las risas de mis nietos, del suave aroma a pan recién horneado que mi hija preparaba. Cada rincón de esa casa me susurraba que estaba a salvo. Con el brazo inmovilizado, me vi obligada a recibir ayuda, algo a lo que no estaba acostumbrada. Y fue en esos momentos, en las tardes de sol en el patio, mientras Sofía me cuidaba con una ternura que me conmovía hasta las lágrimas, que las conversaciones empezaron a fluir. Al principio, eran pequeñas cosas, recuerdos de mi infancia, de sus travesuras de niña. Pero poco a poco, con la paciencia de una santa, Sofía fue tejiendo la red de la confianza, invitándome a desatar los nudos que por tanto tiempo habían apretado mi alma. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos sentadas en el porche, y ella me preguntó, con una dulzura que me llegó al alma, «Mamá, ¿por qué siempre estuviste tan triste? ¿Qué te pasaba con papá?» Sus palabras fueron como la llave de una jaula que llevaba 40 años cerrada. Pensé en mis padres, en la vergüenza, en todo lo que había callado. Pero al mirar los ojos de mi hija, vi solo amor, y la necesidad de entender. Entonces, con la voz quebrada y las lágrimas que no pude contener más, empecé a desahogarme. Una palabra tras otra, como un río que se desborda después de una larga sequía. Le conté de aquel primer golpe, de los años de miedo, de las excusas, de las noches sin dormir, de la desesperación. Escucha esto como si fuera tu propia madre hablándote al oído, porque así fue como se lo conté a mi hija, con el alma desnuda. Sentí la furia de Sofía al oírme, la rabia por lo que había soportado, y el remordimiento por no haberlo sabido antes, por no haberme protegido. Pero su reacción no fue de juicio, sino de un amor incondicional que me envolvió como un manto. Me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí que años de dolor se desprendían de mi cuerpo. Me dijo, con una voz firme pero llena de ternura, «Mamá, no vuelvas con él. No tienes por qué hacerlo». Esa frase, tan sencilla, fue como un bálsamo para mis heridas. La verdad, al ser compartida, no me hizo débil, sino que me liberó. Ese día, el lazo entre mi hija y yo se hizo inquebrantable. La curación, esa que tanto había buscado en la fe y en el silencio, comenzó a gestarse en la voz de mi hija, en la empatía de sus palabras, en la comprensión de su mirada. Y aunque el miedo al futuro seguía ahí, la certeza de que no estaba sola, de que tenía a mi familia de mi lado, me dio una fuerza que jamás imaginé poseer. Una fuerza que me permitiría, por fin, dar los primeros pasos en el largo camino de la redescubierta de mí misma. Después de vaciar mi alma con Sofía, me enfrenté al desafío más grande de mi vida: ¿cómo se empieza de nuevo después de 40 años de vivir a la sombra? El miedo, ese viejo compañero, intentaba aferrarse a mí una vez más. Pensaba en el que dirán en la aldea, en las habladurías de las vecinas y yo, Elena, no regresaba a casa de Ricardo. La costumbre, el peso de la tradición, me jalaba hacia atrás, como una mano invisible que no quería soltarme.
pero algo había cambiado dentro de mí. Esa chispa que se negaba a apagarse ahora era una llama más fuerte. Mi fe, esa que había puesto en Dios para que cambiara a Ricardo, ahora la dirigía hacia mí misma, hacia mi propia sanación y libertad. Ya no pedía un milagro para él, sino para mi alma. Contar esto no me hará olvidar los años de tristeza, pero quizás me ayude a perdonarme por haber callado, por haber esperado tanto. Es una promesa de transformación emocional, mis viejitas, porque la verdad, aunque duela, nos libera. Y en ese camino, mis otros hijos, al enterarse de la verdad por Sofía, me rodearon con un amor que me conmovió hasta lo más profundo. Mis hijos, esos por quienes me quedé, ahora eran mi mayor apoyo para no regresar. Me llenaron de abrazos, de palabras de aliento, de esa certeza de que no estaba sola, que mi familia estaba unida por mí. Fue como si un manto cálido me cubriera, protegiéndome de los fríos recuerdos. Pensé en mis padres, en lo que me enseñaron sobre el sacrificio, y ahora veía que el verdadero sacrificio era haberme perdido a mí misma. Las memorias del pasado venían a mi mente como ráfagas, escenas de dolor, de miedo, de soledad. Pero ahora, esas imágenes no me arrastraban al abismo. Las miraba desde otra perspectiva, la de una mujer que había sobrevivido, que había luchado en silencio. Cada recuerdo doloroso era ahora una cicatriz que mostraba mi fuerza, no mi debilidad. A veces el dolor más grande es el que nos abre los ojos, el que nos empuja a buscar un camino nuevo, aunque sea tarde. Era un camino incierto, lleno de dudas, pero por primera vez, lo sentía mío. No era el sendero marcado por el miedo o la obligación, sino uno que yo, Elena, empezaba a trazar con mis propios pies. Y mientras me preparaba para dar esos primeros pasos en mi nueva vida, sabía que Ricardo no se quedaría callado. Él intentaría recuperarme, no por amor, sino por costumbre, por el control que creía tener sobre mí. Pero yo ya no era la misma Elena de antes. Mi silencio había terminado, y era tiempo de enfrentar lo que venía, con la frente en alto y el corazón dispuesto a la verdadera libertad. Mi brazo se curó, y con él, poco a poco, también mi alma. Fue un proceso lento, como la flor que se abre después de un largo invierno, pétalo a pétalo. La decisión de no volver con Ricardo, esa que había tomado en el corazón de mi hija, se mantuvo firme. Sentía el alivio, la ligereza de saber que ya no tenía que inventar excusas, que ya no había un reloj marcando el tiempo hasta la próxima discusión, hasta el próximo temor. En la casa de Sofía, empecé a redescubrirme. Pequeños placeres que había olvidado por completo o que nunca me había permitido. Caminar sola por la plaza del pueblo, sin la mirada vigilante de nadie, sintiendo el sol en mi rostro, el viento en mi pelo cano. Sentarme a leer un libro, algo que Ricardo siempre había despreciado, sumergiéndome en historias que no eran la mía. Cocinar para mí misma, sin la presión de agradar o de evitar el enojo, solo por el gusto de los sabores, el aroma de las especias. Eran detalles simples, pero cada uno era un pedacito de la libertad que empezaba a saborear. Volví a encontrar mi voz, mis viejitas. Esa que se había apagado por tantos años. Al principio, era solo en conversaciones con Sofía, expresando mis opiniones, mis deseos, algo que me parecía casi un acto de rebeldía. Pero luego, con el tiempo, esa voz se fue fortaleciendo. Me permití sentir alegría, reír a carcajadas con mis nietos, llorar sin culpa cuando la tristeza me invadía. He vivido más inviernos que primaveras, y aún así, a veces, no dejo de sentir frío cuando lo recuerdo, pero ahora, siento el calor del sol en mi rostro, y ese calor me llena de vida. El camino de la cicatrización emocional es largo y a veces duele, se los aseguro. Hay días en que los recuerdos regresan como fantasmas, y la herida parece abrirse de nuevo. Pero aprendí a mirar esas heridas no como una debilidad, sino como la prueba de mi fortaleza, de todo lo que he soportado. Y, quizás lo más importante, aprendí a perdonarme a mí misma por haberme quedado, por haber creído que no había otra opción. Comprendí que hice lo que pude con las herramientas que tenía en ese momento, con el amor que sentía por mis hijos y la esperanza de una vida mejor. Sentía una paz que no conocía.
Una calma profunda que me decía que, por fin, estaba en el lugar correcto, rodeada de amor y de verdad. Pero la vida, siempre nos depara un último capítulo, una última prueba. Sabía que Ricardo no se resignaría tan fácilmente a mi ausencia. Él, que había ejercido control sobre mí por décadas, seguramente intentaría recuperarme. Y aunque ya no sentía el mismo miedo, sabía que el momento de enfrentar ese último ciclo, de cerrar esa puerta de una vez por todas, se acercaba. Como era de esperarse, Ricardo no se quedó de brazos cruzados. Supe que intentaría contactarme, no por amor, sino por la costumbre de tener control sobre mi vida. Un día, el teléfono de Sofía sonó, y al ver el número, mi corazón se encogió, un reflejo de los viejos miedos que aún habitaban en algún rincón de mi ser. Era él. Sofía me miró, preguntando con los ojos si debía contestar. Asentí, respiré hondo, y tomé el aparato. Su voz, al otro lado de la línea, era la de siempre. Al principio, dulce, casi lamentosa, intentando la manipulación. Elena, ¿por qué no regresas? Esta no es tu casa. Tu lugar está aquí, conmigo. Promesas vacías que ya no me engañaban. Juraba que había cambiado, que todo sería diferente, que me extrañaba. Pero yo ya no era la misma Elena de antes, esa que creía en sus palabras huecas. Mis hijos, mis protectores, me rodearon. Sus miradas me daban fuerza, su apoyo era un escudo contra sus mentiras. Y entonces, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma, le dije, Ricardo, no voy a regresar. La voz me temblaba un poco, sí, pero las palabras salieron claras, directas, sin titubeos. Hubo un silencio al otro lado, un silencio que valía oro, porque era el eco de su sorpresa, de su incredulidad. Él, que siempre había tenido el control, se encontraba por primera vez sin poder sobre mí. Intentó con amenazas veladas, con la culpa. ¿Qué va a decir la gente? Vas a avergonzar a tus hijos. Pero esas viejas armas ya no tenían poder sobre mí. Le respondí, con una calma que me asombró, lo que la gente diga ya no me importa. Mis hijos saben la verdad, y me apoyan. Mi única vergüenza fue haber callado tanto tiempo. En ese momento, sentí una oleada de alivio, una liberación tan profunda que me hizo cerrar los ojos. No tengo miedo de ti, Ricardo. No más. Esa conversación fue el cierre simbólico de un ciclo doloroso. No hubo gritos, ni reproches, solo la verdad desnuda. Al colgar, sentí un peso inmenso levantarse de mis hombros. Por fin, había enfrentado a mi verdugo, no con odio, sino con la dignidad que me había negado por décadas. Era un punto final a una historia que ya no quería seguir escribiendo. Y aunque el camino hacia la sanación completa era largo, ya había dado el paso más importante, había elegido mi libertad. Ahora, con esa etapa de mi vida atrás, con el eco de sus palabras apagándose en la distancia, me preparaba para el verdadero recomeco. Para la vida que me esperaba, esa que yo misma construiría con mis manos, con mi voz, con la sabiduría de mis años. Era tiempo de florecer, de mostrar al mundo la flor que, a pesar de las tormentas, nunca se marchitó. Y esa, es la parte de mi historia que más me gusta contar, la del renacer después de la larga noche. Y así, con más de 70 años de vida y un alma que renacía, Elena encontró la paz. La vida en la casa de Sofía era una bendición. Los días transcurrían serenos, llenos de risas de nietos que no me veían con lástima, sino con el amor puro de la familia. Había recuperado el gusto por las pequeñas cosas, el aroma del café mañanero, el trino de los pájaros en el jardín, el calor del sol en mi piel. Todo aquello que la rutina de mi matrimonio había opacado, ahora brillaba con una luz nueva. La sabiduría, esa que solo los años y el dolor pueden dar, se había asentado en mi corazón. Aprendí que callar no es proteger, sino aprisionar el alma. Que la vergüenza solo sirve para mantenernos atadas. Y que la fe, esa que siempre me acompañó, debía ser primero en mí misma, en mi valor, en mi capacidad de sanar.
No cuento esto para buscar perdón de nadie, mis viejitas. Lo hago porque ya es tarde para callar, pero nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para desatar los nudos que nos atan y empezar a respirar de verdad. La flor que fui, aquella que parecía marchita por 40 años de tormento, por fin se abrió, con una belleza que solo la resiliencia puede otorgar. Mis cicatrices, las visibles y las invisibles, ahora son el mapa de mi fortaleza, de cada batalla que libré en silencio y de cada victoria que celebré en lo más íntimo de mi ser. Y sé, con la certeza de una abuela que ha vivido mucho, que esa flor tardía tiene un perfume especial, el perfume de la libertad. Quiero que esta historia sea un abrazo para todas ustedes que quizás vivieron algo parecido, o que conocen a alguien que lo vivió en silencio. No están solas. Su dolor es real, y su fuerza también lo es. La violencia no es amor. Nunca lo fue. Es una cadena que nos aprisiona y nos impide volar. Pero siempre hay un camino, por muy tarde que parezca, para romper esas cadenas. Un camino que empieza con un pequeño paso, con una palabra de verdad, con la valentía de buscar ayuda. Hoy, miro el campo florido desde mi ventana y agradezco cada día. Agradezco a mis hijos, a Sofía, por haberme dado la mano cuando más lo necesitaba. Agradezco a Dios por haberme guiado, incluso en los momentos más oscuros. Y me agradezco a mí misma, Elena, por no haberme rendido, por haber creído que la vida, a pesar de todo, guardaba un final feliz para mí. Si esta historia tocó su corazón, si sintieron en sus almas el eco de mis palabras, les pido un favor. Compartan este video con alguien que necesite escuchar que no está sola. Dejen un comentario aquí abajo, cuéntenme, ¿dónde encontraron su fuerza para recomenzar? Dejen su mensaje de apoyo para otras mujeres. Y si les ha gustado, dejen su me gusta, para que más historias como la mía puedan florecer y llevar esperanza. Recuerden siempre, que la verdad es el primer paso hacia la verdadera libertad.